espirituales y nos convirtamos en personas maduras para que podamos ser usados por Dios. Te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos años vas a vivir? No sabemos cuántos años vamos a vivir. Pero Dios quiere que los años que vivamos, no los vivamos, escúchame bien, como víctimas en esta tierra, sino como instrumentos que podamos ser usados por Dios para bendecir a otras personas. Efesios 2:7 dice, lea conmigo, dice, ¿qué es lo que quiere hacer Dios a través de nosotros? Léalo en su pantalla, dice, para mostrar en los siglos venideros, ¿qué quiere mostrar el Señor? Las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Escúchame bien, la gracia de Dios fue dada y es para nosotros la iglesia. En la gracia encontramos todo lo que necesitamos para nuestra vida. Tú y yo estamos vivos por la gracia de Dios. Ahí es donde Dios quiere que operemos en la gracia de Dios. Ahora, quiero que diga conmigo esto, diga conmigo, antes de ser usados por Dios, tenemos que ser probados en nuestra fe. A ver, ¿cuántos quieren ser usados por Dios? Quiero saber si hay alguien aquí que dice, yo quiero ser usado por Dios. Ahora, mira, Dios miró tu mano. Dios miró que levantaste tu mano. Y si lo hiciste de todo corazón, Dios te va a usar. Pero antes de que Dios te use, Dios va a probar tu fe. Dios va a probar si realmente lo amas. Y vamos a aprender algo en esta hora. No te lo pierdas, no te distraigas, porque yo sé que Dios va a bendecir tu vida y te va a abrir el entendimiento espiritual para que en medio de las pruebas de la vida nos convirtamos en personas victoriosas y no víctimas de las circunstancias de la vida. Ahora quiero decirte algo, que la revelación de la palabra nos abre el entendimiento en medio de las pruebas y nos protege del engaño de Satanás. Quiero que leas conmigo. Cuando tú lees los evangelios, te vas a dar cuenta que Jesús, Él sabía para qué había venido a la tierra. Él sabía que el Padre lo había enviado ¿para qué? Para morir. Y él vino a entregar su vida por nuestros pecados. Él sabía su propósito. Así como Dios quiere que tú y yo conozcamos por qué estamos en esta tierra. Y Jesús siempre les decía a sus discípulos que Él iba a ser sacrificado, que Él iba a morir por el ser humano. Pero los discípulos no entendían lo que el Señor les estaba diciendo, porque en ese tiempo ellos esperaban al Mesías, pero lo esperaban de una manera diferente. Ellos esperaban que el Mesías, el Salvador, viniera con una espada y los defendiera de la opresión en la que ellos estaban viviendo, que precisamente era en los tiempos cuando Roma había tomado gobierno sobre esa ciudad de Jerusalén. Ellos querían que viniera con espada a defenderlos y a liberarlos como un rey. Pero Jesús les dice unas palabras, porque vamos a entrar en un tema muy interesante que nos va a enseñar tremendos principios. Mira lo que Jesús le dice a los discípulos antes de morir. Y Jesús se lo repitió varias veces, pero ellos no lo entendieron. En San Juan 16, del 1 al 2, lea conmigo, ¿qué dice? Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Si tú lees unos versículos antes, te vas a dar cuenta que Jesús les acaba de enseñar que van a ser perseguidos por Él, que así como a Él lo persiguieron, escúchame bien, el Señor les dice que los discípulos no son más que su maestro, y les está enseñando que van a enfrentar pruebas, que van a pasar por una prueba difícil en su vida, y les dice estas palabras, y quiero que pongan mucha atención. Dice, estas cosas os he hablado, o sea, estas cosas os he revelado, dice, para que no tengáis tropiezo. Diga tropiezo. Otra vez diga tropiezo. Ahora, ¿qué significa esta palabra tropiezo? Esta palabra significa ofenderse. ¿Alguna vez se ha ofendido? ¿Cuántos se han ofendido alguna vez? A ver,
Bueno, los demás nunca se han ofendido, los felicito por no ofenderse. Pero ¿verdad que muchas veces nos ofendemos? Muchas veces cuando nos convertimos a Cristo nos volvemos muy sensibles. Ya no nos pueden decir nada porque nos ofendemos. Ya no queremos ir a la iglesia porque no me gustó lo que el hermano me dijo. En esa iglesia no hay amor y la gente se ofende por diferentes razones. Esta palabra tropiezo significa ofenderse, significa sentir desagrado, significa experimentar enojo o sentirse sorprendido por algo. Esta palabra significa amargarse y esta palabra significa causar que alguien deje de creer. Diga conmigo, causar que alguien deje de creer. Quiero que leamos una historia muy interesante, porque esta historia nos va a enseñar algo que a lo mejor posiblemente estamos enfrentando en este momento nosotros. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 18, ya que Jesús está casi a punto de ser sacrificado por nuestros pecados, los discípulos no lo entienden. Y en el capítulo 18 vamos a comenzar a leer del versículo 4 en adelante. Lea conmigo, ¿qué dice? Pero Jesús, sabiendo, diga conmigo, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir. ¿Cuántos creen que Jesús todo lo sabe? Jesús sabía lo que le iba a pasar. Amén. Dice, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo. Ahora quiero explicar algo antes de seguir leyendo. Jesús estaba en el huerto de Getsemaní. Jesús acababa de orar. Dice la Biblia que Jesús sudó gotas de sangre, porque él sabía el sufrimiento que tenía que pasar por nuestros pecados. Y Judas, el que lo traicionó, sabía que ellos estaban allí en el huerto. Judas fue a buscar a Jesús para entregarlo. Y dice aquí que Jesús se adelantó y les dijo, quiero que siga leyendo conmigo, dice, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazaret. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Qué tremendo poder tiene la palabra de Jesús. Dice la Biblia que cuando les dijo yo soy, yo quiero que tomemos en cuenta esto. Esa palabra significa el Todopoderoso. Son las mismas palabras que Dios le reveló a Moisés cuando la zarza estaba ardiendo en el desierto. Y Moisés le dice a Dios, ¿y quién le voy a decir al faraón que me envió? Y Dios le dice, diles, el yo soy es el que te envía, el Dios eterno. Él es el Dios eterno. Y en el momento que Jesús sacó esas palabras de su boca, dice la Biblia que todos cayeron a tierra. ¡Qué tremendo poder! Entonces dice, el versículo 7 dice, volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús. ¿Cuántos creen que después de lo que les había pasado ya tenían miedo a contestar otra vez? ¿Cuántos creen? Amén. Yo pienso que no contestaron igual, ya contestaron con más humildad. Y dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Pues me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me distes no perdí a ninguno. Entonces Simón Pedro, oiga esto, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Y lea fuerte el versículo 11, dice, Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Versículo 15. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo, y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera a la puerta.
Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? ¿Qué dijo Pedro? Dijo él: no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío, y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Versículo 25 dice: estaba pues Pedro en pie calentándose, y le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez, y enseguida cantó el gallo. ¿Se recuerdan que Jesús le había dicho a Pedro, les había dicho: ustedes se van a escandalizar